Empezamos. Muchas gracias a todos y a todas por venir esta tarde a la segunda edición del homenaje a María Andresa, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este caso, tengo el placer de presentar a Julio Bernués. Y antes de presentarle, quisiera dar las gracias, lo primero, a Liuma por colaborar y por apoyar en este proyecto, a Raquel por esta magnífica organización, por supuesto a Pedro y a Julio por su trabajo, porque tengo que decir que es un trabajo magnífico y bueno, a mí me está resultando apasionante. Y finalmente darle las gracias a María Andresa. A ver, 200 años de retraso de gracias, pero gracias a ella pues seguramente yo estoy aquí. Y con esto ya paso a presentar a Julio. Julio Bernués es profesor del Departamento de Análisis Matemático, del área de Análisis Matemático, el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Zaragoza. Pertenece al Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones. Y bueno, Julio está en el grupo de investigación de análisis matemático y aplicaciones, y su investigación está en análisis geométrico convexo fundamentalmente. Y además es un gran comunicador y un gran divulgador de las matemáticas, y tenemos la suerte de que es aragonés, así que ningún aragonés del pasado, me parece, que sepa matemáticas se le escapa a Julio. Yo creo que los tiene todos ahí en su cabeza, lo cual pues me admira mucho como aragonesa también, y me da mucha envidia. Y bueno, muchísimas gracias, Julio, por tu trabajo, por la exposición que nos vas a dar. Según tengo entendido, en la exposición, ahora nos la aclararás un poco mejor, la verdad es que ya Pedro el lunes nos puso los dientes largos a todos, diciendo que hoy averiguaríamos un poco más de María Andresa o María Andrea, como tú nos dirás cómo se llama, y parece que te vas a adentrar un poco más en su biografía más personal, que eso también nos interesa a todos, porque yo como mujer pienso que no debió de tenerlo nada fácil, y tiene toda mi admiración esa mujercita de 17 años, porque apenas, comentó Raquel, apenas cumplió los 17 o los 18 cuando escribió El tirocinio, que entiendo que es un libro de prácticas, porque tirocinio significa prácticas. Y además te vas a acompañar de cortes del documental de la mujer que soñaba con números. Nos lo explicarás ahora, y también os invito a todos a que estéis muy atentos, porque me parece, esto es que vamos a tener una primicia, y parece que te vamos a tener que ayudar a desvelar algún enigma, no lo sé. En fin, te dejo el suelo para ti, como dicen los ingleses, de floor is yours, Julio. Muchas gracias y adelante con tu exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu amable presentación, muchas gracias. Y gracias a todos los participantes y a las entidades colaboradoras. Ya habló Pedro ayer de todo lo que significa todo este proyecto. Efectivamente, voy a hablar de María Andresa Casamayor de la Coma. Este es el fotograma, la portada del documental La mujer que soñaba con números. De hecho, es donde empezó todo este programa con la productora Sin Tregua. Allí en ese documental se narra la vida de María Andresa y más cosas se le pone en su entorno histórico. Aparecen más personajes: Conde Aranda, Pignatelli, Josefa Mar. Bueno, y además de dibujar la persona, dibuja el entorno. Tengo que agradecer sobre todo a Mireia el permitirme utilizar cortes de este documental. Voy a usar algunos y de paso aprovecho para decir que en Antena Aragón el viernes lo emitirán. Vale, bueno, pues empezamos y que nos lo cuente la propia María Andresa. Nací a principios del siglo XVIII, en Zaragoza, en una sencilla casa muy próxima a las orillas del Ebro. Desde nuestras ventanas a mis hermanos y a mí nos gustaba seguir el diario ajetreo de las obras del Pilar. Albañiles, escultores, canteros, plateros, marmoristas se afanaban por traer los mejores materiales. La ciudad iba a cambiar, y yo con ella. Así comienza su historia, la de María Andrea Casamayor, mi hija, mi orgullo. ¿No habéis oído hablar de ella?
Pues deberíais. Bueno, nos ha hablado María Andresa de mayor y su padre, el que se presenta como su padre, y los más atentos habréis visto que el señor hablaba de María Andrea y en el texto yo estoy diciendo María Andresa. Así que voy a empezar por ahí para aclarar este, bueno, malentendido de alguna forma. La razón es la siguiente. La única noticia que teníamos de María Andrea Casamayor era la anotación que Félix Latasa en su biblioteca de escritores hace sobre ella. Félix Latasa conocía personalmente a María Andrea y a su familia. Lo que pasa que él escribe, bueno, él no lo escribe, es un error tipográfico, es la única explicación, escribe su nombre como María Andrea. De manera que, como esta anotación se repite a lo largo de los siglos, pues durante 200 años se ha llamado a esta persona, a nuestra persona, a nuestro personaje, María Andrea. A toro pasado es hasta bonito el que ahora en el documental documente justamente el momento preciso en que María Andrea, durante 200 años conocida así, cambia su nombre, no es que lo cambie, llega a su verdadero nombre y se llama, a partir de este documental y de nuestra investigación, María Andresa. Luego en el documental los actores van a decir María Andrea, en el texto voy a decir María Andresa y yo voy a decir, por supuesto, María Andresa, que es su nombre. Pero tenemos documentado el momento exacto en el que el cambio de nombre se produjo. Bien, sale un señor con barba que se identifica como el padre. Entonces vamos a empezar por allí, por el padre. El padre es un comerciante de telas que viene desde Francia, él es francés, y viene a Zaragoza. ¿Y por qué viene a Zaragoza? Bueno, la situación del comercio en esa época, hablo muy poquito, ya venía arrastrada de tiempos de Carlos del último Austria. Todo el comercio de telas, todo el comercio de metales preciosos, etcétera, estaba en manos de franceses. La convivencia no era fácil, había políticas proteccionistas, pero había un agujero en la ley. Carlos II dice, se intenta prohibir el comercio a los franceses, salvo a los casados con mujeres de España. ¿Cuántos franceses había? Pues muchos. En España, en concreto en Zaragoza, donde insultaban menos que otros a los franceses, se ve que la convivencia no debía ser muy allí, había 10 o 12.000. La enorme comunidad francesa que familiares y amigos se interrelacionaba, estaba muy presente en Zaragoza y allí es donde llega nuestro padre de Andresa Casamayor. Y viene a casarse. Viene con su fortuna y viene a casarse con una zaragozana en 1705. Estamos a mitad, bueno, casi en los inicios de la Guerra de Sucesión. Viene a casarse con Juana Rosa Lacoma. Ella es, por tanto, hija de una familia de comerciantes y aquí os enseño la primera página de la capitulación matrimonial. No se lee mucho, pero por ahí en medio, de una parte, Juan José Casamayor, mancebo, mercader, residente en dicha ciudad, y de la otra parte, Juan de Lacoma, mercader, María Alexandre, cónyuges, que son padres de Juana Rosa Lacoma, doncella. Bueno, esa es la primera parte, la primera página de su capitulación matrimonial. Tanto Juan José, que es el que llega, como los Lacoma, la familia de los Lacoma, son todos comerciantes de telas. Juan José francés, la familia de Juana Rosa, de ascendencia francesa también, aunque son ya de Zaragoza. Ella es de Zaragoza. Importante, Juan José viene solo, quiero decir, por parte de padre no tiene más familia que su padre. Llega solo con su negocio y su fortuna, que además no es poca, sino que el hombre está bien, vamos, que es rico.
Juana Rosa sí que tiene, además de sus padres, 2 hermanos, José, o sea que María Andresa tendrá tíos, tiene 2 hermanos, José y Tomás, que viven en una callecita que ahora os enseñaré, del Horno de la Hiedra se llama. Y efectivamente, como dice María Andresa en su presentación, viven en una, bueno, sencilla casa de la calle El Pilar, sencilla, hablando desde la humildad, ¿verdad? Porque ya digo que eran ricos, de la calle del Pilar. De hecho, se la alquilan, estamos en guerra de sucesión y los Borbones requisan casas de los austracistas y una de esas casas requisadas es la que alquilan a Juan José Casamayor. El matrimonio tiene 9 hijos e hijas y María Andresa es la 7ª. Os enseño todos estos detalles sobre las casas. No sé si se ve un mapa de Zaragoza. No es de la época, es un poco posterior, pero la trama urbana es la misma, o sea que para lo que os quiero enseñar vale. El río Ebro, la Plaza del Pilar, ya con el Pilar acabado en este mapa, pero efectivamente ella lo vería desde esta callecita que hay aquí. Esta es la calle del Pilar, allá ya no existe, y allí vivía María Andresa y efectivamente desde ahí vería las obras del Pilar. La otra calle a la que me he referido de sus tíos, del Horno de la Hiedra, la he llamado, es esta callecita de aquí, que luego volveré sobre ella. Vale. Bueno, explicada un poco su familia, su nacimiento fue el primero de las primeras grandes noticias que aprendimos sobre María Andresa, y aquí está la partida de bautismo. Al día siguiente del día de San Andrés, que es el 30 de noviembre, 1 de diciembre, bauticé yo a una hija de Juan José Casamayor, natural de Olorón en Francia, ahí se identifica su procedencia. Juana Rosa Lacoma, natural de Zaragoza, cónyuges, se llamó María Juana Rosa Andresa. Juana Rosa por su madre, Andresa por el día de San Andrés y María, pues, por María. Bueno, esa es su fecha de nacimiento. Bueno, solucionado esto, ya hemos colocado un poquito a la familia, hemos determinado cuándo nace. La siguiente pregunta va creciendo. ¿Cómo se educa María Andresa? Puesto que sabemos que va a escribir un libro y eso necesita de una formación. Y sabemos algo sobre el entorno familiar. Sabemos que tanto los Casamayor como los Lacoma procuraron educación superior, desde luego, a sus hijos varones. Por ejemplo, aquí está una anotación de un primo hermano de ella, Joaquín Lacoma, hijo de su tío, que es un médico del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. O aquí tenemos a su hermano, al hermano de María Andresa, a Gregorio Casamayor. Esta se lee un poco peor, ¿verdad? Pero por aquí aparece Gregorio Casamayor aprobando una asignatura, esa sí que no la leo, y por abajo, el año siguiente, Gregorio Casamayor aprueba otra asignatura. Bueno, el hombre acabará graduándose en teología. Procuraron educación superior a sus hijos varones, pero ella era mujer. No podía ir a la universidad, por supuesto. ¿Cómo sería su educación? Vamos a utilizar a otro personaje que aparece en el documental, muy interesante en este siglo, Josefa Mari Borbón, que escribe un texto, ahí lo tenéis, y que nos explica cómo era entonces la educación de las mujeres y cómo, por tanto, podía haber sido la educación de María Andresa. Entonces empieza. Bueno, sería sumamente ventajoso que no se separasen de sus madres hasta tomar estado, o sea, hasta casarse, para educarlas por sí mismas en las obligaciones de la religión, etcétera, etcétera. Es decir, la primera opción para la educación es que lo haga su madre. Allí tenemos un problema en el caso de María Andresa, puesto que sabemos que la abuela, María Alexandre, que ha salido antes, la abuela materna es analfabeta. Difícilmente educaría a Juana Rosa, y además Juana Rosa casa muy niña con Juan José Casamayor, empieza a tener hijos. Quiero decir que no hay indicios para pensar que fuera su madre la que educara a María Andresa. No hay indicios. Bueno, la siguiente opción, las madres que no tuvieran esas cualidades, dice de manera diplomática Josefa Mar, harán bien en ponerlas lo más pronto que puedan en conventos, aunque será conveniente que salgan a cierta edad. Diplomáticamente dice que vayan a la escuela religiosa, pero que salgan en cuanto puedan.
que eso es lo que realmente piensa. Otra opción, si las madres no son capaces, pues que venga una mujer instruida y juiciosa, pongo en negrita si su renta se lo permiten, porque en este caso sí se lo permitían, cuidase de la enseñanza de sus hijas. Esa es otra opción, que viene una mujer a casa. Ninguna de estas dos opciones va a ser la buena, ahora veremos por qué. Y la última opción que da la propia Josefa, más como no todas podrán tener en su casa una mujer, una aya, se deberán elegir buenos maestros en masculino. Y las madres serán cautas en no permitir que sus hijas estén mucho rato solas con un hombre. O sea que podemos imaginarnos el dibujo de María Andresa recibiendo clases de un maestro, como veremos, y su madre allí al quite, para por si acaso. Bueno, esta era la situación de la educación en Zaragoza, solo un pequeño esquema. Estos eran los centros religiosos para niñas y para niños. Destaco Escolapios, por los motivos que enseguida vamos a ver. La escuela pública, pero esa solo era para niños. Y en cuanto a maestras particulares y maestros particulares, había en torno a esa cantidad, 10 personas para niñas disponibles. Sin embargo, ninguno de estos serán los encargados de educar a María Andresa Casamayor, salvo lo que destaco aquí del maestro de los Escolapios. Y eso nos lo va a explicar de nuevo el documental. Me parece un dato interesante y destacable el hecho de que el libro de Andrea Casamayor esté dedicado a las escuelas pías, lo cual nos indica que algún tutor, puesto que ella no podía asistir a los centros, algún tutor, amigo de la familia, algún profesor, se encargó de educarle y enseñarle la base educativa de aquel momento, que era la ortografía, la gramática, la aritmética, y que le sirvió a ella para su formación y para continuar con la escritura de su libro. Hasta 1783, Carlos III no establecerá oficialmente las escuelas de niñas en el país. Era una educación primaria, pública y gratuita, que solo establecía como materias obligatorias los rezos y las labores. Bueno, pues ya nos han desvelado la historia. Bueno, lo último que ha comentado el documental es lo que se refiere a educación de niñas y, como bien dice en el texto que lo norma, la buena educación de las niñas en los rudimentos de la fe católica, el bien obrar, las virtudes y las labores propias de su sexo, que ha de ser la labor de manos. Efectivamente, eso es lo que lograríais o bien con maestra o bien con escuela religiosa. Y es que la verdad es que María Andresa nos lo está diciendo en el propio libro y nos lo acaban de comentar. En la portada se lo dedica a la escuela pía, pero no es solo una dedicatoria. En su carta de introducción, digamos, agradece a los escolapios la formación recibida, o sea que fue un maestro escolapio de la recién llegada orden de los escolapios quien fue a casa de María Andresa a educarla al nivel que sabemos que llegó a alcanzar. Bueno, hay candidatos alrededor, nunca sabremos quién fue, por supuesto, pero hay dos personas que quiero destacar cercanas a María Andresa, hombres. Un religioso, este no es escolapio, dominico, amigo de María Andresa y que le ayudó mucho en su labor. Y otro, este sí escolapio, Juan Francisco de Jesús, catedrático de matemáticas, que también aparece en el tirocinio, como el anterior, y que este además era catedrático de matemáticas y escribió textos de matemáticas. Estas dos personas están muy cercanas en el entorno familiar e intelectual de María Andresa, pero no sabemos, en ese entorno estaría su maestro. Bueno, pues vamos a empezar hacia sus aportaciones y no me resisto a poner, aunque ayer tuvimos la suerte de ver el tirocinio por Zoom, no me resisto a poner otro corte del documental, porque en este pasillo de la Biblioteca Nacional, exactamente allí está la razón por la que estamos hoy todos aquí. Ya que ese libro está allí, nosotros estamos aquí. Ese es el tirocinio aritmético, la publicación de María Andresa que ha llegado hasta nosotros y que nos está enseñando esta empleada de la Biblioteca Nacional.
Bueno, así que vamos a ya entrar a sus aportaciones. Esta es una de las primeras novedades. Sí, destacaba Chelo que iba a haber alguna novedad en la charla y esta es una. Habrá alguna más. Sus aportaciones son, bueno, son conocidas, el tirocinio, del que voy a hablar, y otra segunda publicación, bueno, no publicación, es un manuscrito que está perdido, el Para sí solo. Y lo vamos a enfocar, estas dos obras, en un único hilo, que es el principal, que dirige la cabeza de María Andresa. Ella aporta herramientas de cálculo para su uso por comerciantes. Ella va a hacer aportaciones a la matemática mercantil, en las dos obras. Y vamos a hablar sobre ellas. Nos lo va a explicar, creo que tengo uno o dos cortes más, nos lo va a explicar un poco la propia María Andresa. ¿Qué es lo que hace en su primera obra? Los ojos. ¿No se puede saber a qué le dedicas tanto tiempo y atención? Estoy escribiendo algo que espero que algún día pueda ayudarle con sus cuentas. No quiero ofenderle. Ya sabe lo mucho que le admiro, pero como a veces parece que le cuesta un poco. Puedes decirle, soy un zote con las cuentas. Las tablas y los problemas que estoy escribiendo, me gustaría que algún día fueran de utilidad a mercaderes y a ganaderos y agricultores. ¿Cree que pecó de poca modestia si aspiró a que este sencillo cuaderno sea de utilidad a hombres hechos y derechos? Si a mí me has ayudado a dividir los doblones en libras y a multiplicar los cuartillos de vino para saber cuántas onzas son, claro que podrás enseñar a otros. Pero procura que tu madre no te vea todo el día con esos cuadernos. No me lo ha dicho, pero sé que le preocupa que con tantos números no encuentres un buen hombre que quiera casarse contigo. Spoiler, no se casará. Bien, vamos al tirocinio. Ella nos cuenta el tirocinio, lo que pretende, etcétera. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Bueno, primero la palabra, tirocinio. Nos ha avanzado Chelo la definición. Vamos a ver la definición exacta en el diccionario de la Real Academia, pero no en la Real Academia de ahora, la vemos en el diccionario de la Real Academia de 1739, para ver exactamente lo que significaba, publicada por Felipe V, y aquí está la palabra tirocinio, que como creo que no la estáis viendo, porque está muy pequeño, os la pongo en la siguiente transparencia. Aquí está. Tirocinio, el primer ensayo del que aprende cualquier arte. Y desde luego, no puede reflejar más lo que hizo María Andresa. Por algo eligió esa palabra, por supuesto. Es una palabra muy infrecuente en España. Si haces solo con buscar en los libros textos de la Nacional, no es una palabra muy utilizada realmente. Desde luego no en matemáticas. Lo que sí que hemos visto, eso en España me refiero, lo que sí que hemos visto es que tirocinio aritmético es algo muy utilizado en los libros recientes en Alemania y además orientados al comercio. Ese título era aparentemente más frecuente, como digo, en Alemania, lo que da pie a pensar que María Andresa vería alguno de ellos, pero claro, eso no lo sabemos. Eso en cuanto a la palabra. Este es el aspecto que tiene el tirocinio. Por un lado, nos cuenta María Andresa, nos ha contado en el corte, bueno, realmente nos lo contaba su padre, los problemas que tenía para conversión de unidades, y María Andresa primero habla de las distintas unidades. Bueno, lo leo un poco por encima, pero la libra vale 10 reales, que son 20 sueldos, el sueldo son 12 dineros de plata, que son 16 menudos. Bueno, veis que la unidad se empieza a complicar. Lo mismo con los pesos, las arrobas, y cada ciudad tenía su unidad, las arrobas en Alcañiz, las arrobas en Caspe, en fin, cada sitio tenía una unidad de medida. No tenemos todavía el sistema métrico decimal. Y eso hace que, por ejemplo, las multiplicaciones, esta es otra página del tirocinio, pues, por ejemplo, aquí arriba a la derecha, si quiere multiplicar 648 arrobas, 22 libras, 4 onzas por 256 sueldos y 4 dineros, pues como no va de 10 en 10 como ahora, hay que inventar un montón de trucos para poder multiplicar. Y ese es el contenido principal del tirocinio aritmético. Multiplicar no es algo tan sencillo
entre comillas, como es ahora, entre comillas también. Ya el último corte que os cuento, vamos a reafirmar esto que os acabo de decir, lo hará Elena. El tirocinio, aunque es un libro elemental para aprender las 4 reglas básicas de la aritmética, es importante porque es un libro para la instrucción básica, presuntamente de las clases populares, y tiene como interés el que todos sus ejemplos están dedicados al comercio y en particular al tratamiento de las unidades de pesos, medidas y monedas que entonces no eran decimales. Recalca lo que he dicho, que las unidades no eran decimales, eso es tremendamente importante. Y dice algo más, que también lo apunta María Andresa. Otro objetivo de ella es enseñar a la mayor cantidad de gente posible. Ella misma dice, en el libro mismo, perdón, se dice, su fin en esta obra solo es facilitar esta instrucción a muchos que no pueden lograrla de otro modo. De hecho, este es el ideal ilustrado. En la segunda parte del siglo serán los ilustrados los que intentarán y conseguirán que las escuelas públicas aparezcan por todos los pueblos, acercar la educación a todo el mundo, como el analfabetismo como causa de la desgracia en España. Y, por ejemplo, en este sentido sería pionera María Andresa, puesto que estamos en 1738, recuerdo. Y, por ejemplo, la labor de los ilustrados inicia frases como, que los más mayores de aquí aún recordarán, la casa del maestro o pasar más hambre que un maestro de escuela. Esas son frases que se inician, que nacen del siglo XVIII, de la popularización de la enseñanza. Bueno, voy a pasar a la siguiente obra de María Andresa, también relacionada con el tirocinio, y quiero haceros sentir estas 2 transparencias siguientes, confío en no perderos, van a intentar meteros en lo complicado que era el mundo del comercio, de hacer cuentas en el comercio. Y la complicación que intenta solucionar María Andresa. Este es un texto donde habla de los diferentes cambios de pesas y medidas referidas a España de 1789. Son 600 y pico páginas. No os lo voy a enseñar, son solo 3 transparencias porque ya veréis enseguida qué quiero decir. Este es el índice, tiene un libro primero donde hay un montón de ciudades. En cada una de ellas hablará de las unidades y por ahí en Zúrich está en la página 238. Después de 200 páginas ha descrito las unidades de monedas, cambios, etcétera, que hay en cada una de esas ciudades. Esas son las primeras 200 páginas. Bueno, sigue con un montón de cambios y en el libro segundo, el que viene, habla de ejemplos de cálculo de cómo hacer los cambios. Exactamente el mismo esquema que María Andresa. Primero las unidades y luego ejemplos. Y en cálculo, pues habla de cálculo por medio de la regla sencilla, que es lo que nos habla Andresa, o de la conjunta, que también nos habla Andresa, suma, resta, multiplicación, o 2+, universal y logarítmica, que no nos interesa lo que es, pero hay más métodos de cálculo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, y prometo que esta es la última. Bueno, prometo que es la penúltima. Por ejemplo, si hay que transformar libras de Amberes, ducados de plata de Cádiz, en fin, os podéis imaginar un galimatías de unidades que hay que cambiar, hay que hacer un montón de multiplicaciones, el enunciado está abajo y la solución está arriba. Como hay que hacer un montón de multiplicaciones, lo más fácil para ellos es usar logaritmos y en vez de multiplicar, sumar, hacer un montón de operaciones para llegar al resultado. No digo nada más que os enseño en la última página del libro, donde hay un montón de tablas más, un montón de cálculos más, y solo destaco abajo el libro tercero, donde está la calculadora, las tablas de logaritmos. El libro tercero es la calculadora. Allí están puestas la base de las cuentas que habrá que hacer.
la calculadora. Las tablas de logaritmos son las calculadoras de la época. En todos los libros son utilizadas cada vez que alguien tiene que hacer muchas cuentas y de manera rápida. Marineros, ingenieros, comerciantes, las va a utilizar. Se usa para cuando hay muchas multiplicaciones, para las raíces, cuadradas para superficies o cúbicas, etc. Se usa la calculadora, las tablas de logaritmos. Entonces, ¿qué es lo que propone Andresa? ¿Qué propone Andresa? Pues en su segundo libro, pues Andresa propone, bueno, aquí no se lee bien, nos lo dice también la tasa, nos lo propone en un manuscrito de 109 hojas, que es el Para sí solo, que también publica, bueno, no publica, es manuscrito del 38, os pongo lo que ponía allí, os lo transcribo, y en el Para sí solo usa tablas de raíces y reglas generales para responder a algunas demandas que con dichas tablas se resuelven sin la álgebra. ¿Y eso qué significa? Pues significa que las raíces se pueden calcular con la álgebra o sin la álgebra. Y con la álgebra es como lo habéis hecho, lo hemos hecho generaciones y generaciones desde entonces hasta hoy. La pizarra, la raíz cuadrada y ala, hacer la raíz cuadrada. Pero ni vosotros ni nosotros ni ningún comerciante hace raíces cuadradas usando el álgebra y lo que hace es usar la calculadora, o sea, sin la álgebra. Lo hacen entonces, lo hacemos ahora. María Andresa Casamayor lo que nos está diciendo es que está construyendo tablas de raíces, específicas para raíces. No las tablas de logaritmos, sino tablas específicas de raíces. Y si se hubiera publicado ese manuscrito, pues hubiera sido como que María Andresa hubiera puesto la tecla de la raíz cuadrada o de la raíz cúbica en las calculadoras de la época. Ella está colocando, en vez de tablas de logaritmos, tablas de raíces para hacer cuentas más rápido. ¿Existen tablas de raíces? Pues hasta donde me llega el conocimiento, la primera que conozco, pero eso solo significa eso, que es la primera que conozco, pues es una vez muerta María Andresa, este señor catalán, sobre cómo medir y calcular superficies de campos, publica tablas de raíces del 1 al 10.000, con ese objetivo de hacer cálculos rápidos. Si hubo antes tablas de raíces, pues la verdad es que eso yo ahí patino un poquito. Pero mi impresión es que no, que hubieran sido las primeras. Bueno, pues aquí terminamos la parte más, digamos, más dura de la charla. Vamos a relajarnos un poquito y vamos a volver a lo que Chelo ha anunciado de manera un poquito misteriosa. Estáis viendo, vamos a volver a su nombre. Ya sabéis, y si no os lo vuelvo a repetir, que ella, María Andresa, tiene que firmar su libro con nombre de varón y así lo hace para poder publicarlo. Casandro Mamés, de la marca Yarayoa, pero es que además de ser un nombre de varón es un juego. Ella está cambiando las letras de orden, son sus letras representando un nombre de varón. Es un anagrama, es la palabra que se llama esto. Y ahora os presentamos un concurso y necesito ayuda de los participantes. Lo lanzamos ayer en Twitter, creo, Raquel, creo que fue ayer, sí. Lo lanzamos en Twitter porque necesitamos saber qué significa otra lista de letras, otras palabras. Y es lo siguiente, os lo cuento de qué va. Casandro Mamés, o sea, María Andresa, firma su libro desde un pueblo. Dice que firma su libro desde un pueblo, desde Almodóvar del Pinar, un pueblo que está en Cuenca. Claro, hay un problema. Ella dice que lo firma desde ahí, ella dice que estaba allí, hay un problema, María Andresa nunca estuvo allí. Simplemente María Andresa no salió de Zaragoza. Ni ella ni prácticamente, salvo las muy nobles, salieron de Zaragoza. María Andresa no viajó allí. Entonces, ¿por qué pone que está escrito en Almodóvar del Pinar? Pues las primeras explicaciones que se me ocurren son pues las que sean más sencillas, ¿no? A lo mejor podía ser algún guiño a algún otro escolapio, al fin y al cabo allí había también colegio escolapio, puede ser que sea algún guiño a algún escolapio, nunca lo sabremos, supongo, pero puede ser también que sea otro anagrama. María Andresa nos ha hecho un anagrama,
¿por qué no 2? Así que el concurso es ¿qué significa Almodóvar del Pinar? Ordena las letras, como en el IKEA, y dime qué significa Almodóvar del Pinar. Entonces el concurso es este, encontrar su significado. ¿Vale? Bueno, hasta aquí todo va muy bien, todo va feliz. En 1738 es el año cumbre y empieza a haber muchos nubarrones. Su padre, único apoyo económico de la familia, de donde salía todo el dinero, muere ese mismo año, en el 38. Uno de sus amigos, con el que he mencionado antes, que aparece en el tirocinio, el dominico Pedro Martínez, muere al año siguiente. El otro, Escolapio, se traslada a Valencia. Si es que tuvo relación directa con él, no lo sabemos. Siguen los desastres. Sus tíos, los Lacoma, toda la familia materna, se endeudan en 1740. De hecho, perderán sus casas y literalmente desaparecen de la documentación. No sabemos qué pasa. Lo que sí que sabemos es que, sorprendentemente, algo muy serio debió pasar, y algo porque desde 1768, en vida de María Andresa, la calle donde estaban los Lacoma, sus tíos, ellos desaparecen, pero la calle pasa a llamarse calle Lacoma. No sabemos por qué, no sabemos qué pasó. Se llamó calle Lacoma hasta las últimas reformas del 19, que es la actual calle Damián Forment, y que es, os recuerdo, la calle donde vivían los Lacoma, es esta callecita de aquí. Se llamaba Horno de la Yedra en su momento, se pasa a llamar calle Lacoma y hoy se llama calle Damián Forment. Pero María Andresa no vivió allí. No pudo, de hecho no era su casa, ni de sus tíos siquiera. Bueno, pero la vida continúa. Entonces tenemos datos familiares. Su madre, por ejemplo, que heredará, pues morirá en 1764, otro indicativo de que había una gran diferencia de edad con su padre. Su hermano, el teólogo, pues será cura, también conocemos un poquito. Una de sus hermanas casa con otro mercader francés, haciendo tradición, la tradición familiar. Pero de María Andresa, pues en los siguientes años, hasta su muerte, tenemos solo 2 noticias suyas, pero afortunadamente vaya noticias. La primera es este apunte del censo de 1766, conservado en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde se lee en la calle Palomar, en la parroquia de la Magdalena, este dato, el de abajo, que dice una casa del dicho La Sala, casa de José La Sala, escribano real, y más cosas que sabemos de él. Esa casa hace esquina con la Plaza San Agustín, confronto con bla, bla, bla. Y en esa casa viven un tal Manuel Fletas, jornalero, y Andresa Casamayor no paga. Este es el dato fundamental, Andresa Casamayor no paga. Nos dice varias cosas. Primero, Andresa vivía sola. Para quien piense que se podía haber casado con un jornalero, eso no entra en la mente de... Eso no es posible. Y en el hipotético caso de que fuera posible, quien aparecería en la documentación sería el marido y desde luego no la mujer. Ella vive sola y además no paga. ¿No paga el qué? No paga el alquiler de José La Sala. José La Sala era funcionario del ayuntamiento, bueno, tenía varios cargos medianos en el ayuntamiento y no paga el alquiler. Alguien se lo paga. ¿Quién se lo paga? Llegamos a la segunda de las noticias. Bueno, os tengo que decir dónde está la casa, claro, perdón, antes de deciros quién se lo paga. La casa, la calle Palomar está aquí. Esta esquina es justo esta de aquí. Está la calle Palomar, esquina con la plaza que va a San Agustín. Y cuando encontramos eso, ahora mismo podemos ir a Google Earth y poneros con el coche con esa esquina, en esa esquina, y para nuestra sorpresa, esta es la casa de María Andresa Casamayor, que sigue en pie, aún se ven balazos de la Guerra de la Independencia. La segunda planta parece que está, bueno, parece no, está reconstruida. Y por la descripción, de hecho,
Este balcón de aquí es el balcón de la casa de María Andresa Casamayor, el balcón principal. Bueno, esa es su casa. No está mal como no está nada mal como primera noticia. Y la segunda es esta noticia de hacia el final de sus días, donde también conservaron en el archivo municipal, donde aparece el listado de todas las maestras que había en Zaragoza en aquella época. Y la primera de todas aparece, aquí aparece como María Casamayor. Esa es ella, dando clase, te dice dónde está su escuela, y está en el Seminario Viejo. Así que sabemos que ella vivió en 1766 en esa casa, sabemos que en 1780 era maestra en el Seminario Viejo, quedaría saber qué es el Seminario Viejo, por cierto que es un dato que pusimos mal en una publicación anterior, pero ahora os voy a decir lo que es el Seminario Viejo, y este edificio es el Seminario Viejo. Este edificio es un antiguo palacio de una familia noble, utilizada como seminario hasta la expulsión de los jesuitas, en que el seminario que estaba en este palacio pasa a otro lugar y desde entonces, desde este año, desde 1770, este edificio durante un tiempo pasa a llamarse Seminario Viejo, porque siempre había sido seminario. Durante unos años, digo, porque curiosamente este mismo edificio desde 1780 hasta 1780 se llama así, Seminario Viejo, pero en ese año se convierte en la nueva sede de la recién creada Sociedad Aragonesa de Amigos del País. Lo que abre la pregunta de ¿habrá alguna relación entre María Andresa Casamayor, que estaba dando clases aquí, con la recientemente creada Sociedad Aragonesa de Amigos del País? Pues no lo sabemos. Toda la información que tenemos es la que os he presentado. ¿Y dónde está ese colegio? Pues ese sí que no lo podemos ver hoy. Es esta, si aquí está la SEO, está aquí en esta placita que entra. Se llama la Plaza del Reino y hoy por encima, los que sois de Zaragoza sabéis que por aquí encima pasa la calle San Vicente de Paúl, que arrasó con toda esta zona. El urbanismo cambió por completo en toda esta zona. Bueno, pues este es el final. Realmente es que no tenemos más noticias de Andresa Casamayor. Todas las que hemos encontrado son las más relevantes. Este es el último, no se lee muy bien, pero es su apunte de defunción. María Casamayor, también la llaman María, aquí, hija de Juan y Juana la Coma, bla, 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 fue enterrada en la iglesia del Pilar el 24 de octubre de 1780. Bueno. Quería apuntar ya solo un par de transparencias finales, unas preguntas abiertas y conclusión. Para terminar, preguntas abiertas, cuestiones que quedan por mirar y que son asequibles. Repito, María Andresa es primero hija de comerciantes, ya de por sí bastante invisibles, y mujer, más invisible aún en la documentación. No es fácil encontrar datos sobre María Andresa, pero existen todavía sitios donde buscar. Por ejemplo, los primeros y más inmediatos, datos parroquiales sobre sus familias, sus hermanas, tíos, etcétera, bodas, fallecimientos, etcétera, donde podamos encontrar algún hilo del que tirar. Eso está sin mirar y son asequibles. A partir de los parroquiales, datos notariales sobre los mismos, testamentos, capitulaciones, etcétera, encontrar por qué desapareció no nos la coma, eso ya casi es algo personal. Pero en esa documentación pudiera ser que apareciera María Andresa, está sin mirar también. Algo bastante más difícil, ¿cuál es su relación contractual, entre comillas? Esa palabra es actual. ¿Dónde fue maestra antes del Seminario Viejo? Porque en 1766 alguien pagaba su casa, pero ya desde luego no estaba dando clase en el Seminario Viejo, porque no existía el Seminario Viejo. ¿Dónde estaba dando clase? No lo sabemos. ¿Qué relación tenía con la ciudad? No lo sabemos. Y la pregunta que he dicho se abre inmediatamente si tuviera una relación con la Sociedad Económica de Amigos del País, porque eso le daría un nuevo sello de
de pionera de modernidad a María Andresa, uno más a los que ya tiene. Bueno, pues lo que hemos hecho es, os recapitulo, hemos encontrado en la última investigación, recuerdo otra vez motivada por el documental de Sin Tregua, la fecha de nacimiento, hemos visto el origen de su familia, hemos visto las aportaciones a la mecánica mercantil, hemos encontrado su casa y también la de sus familiares, su profesión como maestra de niñas de primeras letras e incluso su verdadero nombre. Pongo aquí esta dirección porque allí las referencias, todos los datos notariales, en fin, todas las referencias de lo que he visto, incluso fotografías de lo que he presentado hoy, se encuentran en esta página web, en la pestaña María Andresa Casamayor, y ahí si queréis la podéis consultar y pronto estará también esta charla subida, además de en YouTube, etc. Bueno, pues ya está. Quiero terminar con un parrafito que justo anteayer me llegó por Twitter por parte de David Guirao. David Guirao es el ilustrador que hizo la fantástica portada de la reedición del Tirocinio, que tenéis en pantalla, y él decía en Twitter algo que me pareció muy bonito: ser pionera es abrir el camino, ser educadora es sembrar, María Andresa Casamayor era ambas cosas y matemática. Gracias, David, por tu frase y por tu portada, y muchas gracias por vuestra atención. Ahí está María Andresa de joven y de mayor. Muy bien, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Julio, muy interesante. A mí, bueno, me ha gustado mucho. Me he apuntado el Almodóvar del Pinar y a darle a la cabeza. A ver si alguien averigua de dónde viene. Yo, vamos, me imagino que a lo mejor tiene también con el origen de la palabra Almodóvar. Yo sí que tengo unas cosas que comentarte. Lo del tirocinio, a mí me sonaba, porque dices que en Alemania sí que hablan del tirocinio aritmético, pero en otras facultades italianas con las que yo tengo relación por Erasmus, sí que tienen lo que es el practicum, se llama el tirocinio, y por eso me sonaba lo de la palabra tirocinio, no por... me sonaba eso, yo no sé si lo sabías, Julio. No lo sabía. De hecho, la búsqueda fue aritmético, pensando en la relación directa. Tirocinio en libros de farmacia he visto en España y de medicina he visto, y los que dices de Italia, la verdad es que no lo había visto. Intentaba, ¿de dónde sacó esto María Andresa, ¿no? Sí. Pues eso. Luego, una pregunta que tengo para hacerte, sí, es con el manuscrito del Para sí solo, has comentado que era un manuscrito perdido. A ver, perdido. La tasa dice que existe, la tasa dice que se lo quedan sus hermanos, Juana y Juan Gregorio, y ya está. Es un manuscrito y no tenemos absolutamente ninguna noticia más, lo que todo indica que no está. Vale. Sin embargo, toda esa información que tienes del manuscrito es que no he comprendido muy bien de dónde has sacado la idea de... Sí, ¿verdad? Parece... os he puesto lo que significa la única frase que sabemos del manuscrito. Vale. Con el riesgo de ser especulativa, pero bueno, el manuscrito va de lo siguiente, eso es lo que dice la tasa. Y si creemos a la tasa, eso es lo que... Eso es lo que he utilizado. Usa tablas de raíces para responder a algunas demandas, para resolver problemas, vamos, diríamos hoy, que con dichas tablas se resuelven sin álgebra. Tablas de raíces para responder a demandas que se resuelven sin álgebra. ¿Qué significa eso? ¿Qué son las tablas de raíces? ¿Qué significa hacerlo sin álgebra? Y esa es mi interpretación. Vamos, es lo más inmediato, es hacerlo con calculadora. A mí no me cabe la menor duda. Sí, el 100% de los libros de la época enseñaban, el 100%, me estoy pasando, pero desde luego los que he consultado enseñan a resolver raíces, pues como nos han enseñado a nosotros. En esa época los libros hablan de raíces como nosotros. A la hora de calcular se hacía, como he dicho, con tablas de logaritmos, y esa era la calculadora habitual. El punto específico es que Andresa está proponiendo tablas específicas de raíces, no de logaritmos, que ya existían, sino específicas de raíces. Yo eso es lo que entiendo por lo que leo. Sí. Esa es mi interpretación de lo que leo.
Sí, sí. Sí, parece que había mucho eso, pero realmente solo estoy interpretando esas 3 frases. Bueno, Y yo creo que la interpretación tiene que ser esa. Luego estuve ojeando un poco con la idea de cuando Pedro comentó el lunes que se podía ver el tirocinio que estaba digitalizado de la Biblioteca Nacional, pues como no me llamó mucho la atención, estuve dejándolo y me pareció apasionante. Entonces ahí establece las 5 reglas. Solo si nos puedes decir algo, Julio, porque dice que las 5 reglas de la aritmética son sumar, restar, multiplicar y luego dice medio partir y partir. El medio partir es que me hizo mucha gracia eso, porque es como una regla más, el medio partir y partir. Entiendo que me quedo ahí, solo te lo pregunto. Y te digo la verdad, hasta tanto no... Si estuviera Antonio Oyer al quite, me saldría ahora al quite y... Sí, yo creo que sí, que y ya comentó Pedro además. Esa es mi sospecha, pero Antonio lo dirá. Hoy tenemos el sistema decimal, con el sistema métrico, todo esto que he contado automáticamente desaparece. El sistema métrico es solo poner ceros y correr la coma, quiero decir, esto no existe. Los trucos aritméticos que pudiera haber entonces, la verdad es que no los he estudiado en profundidad. No, sí. Pero, sí. Albert, Antonio quizá me eche una mano y si no, nos quedamos en que no lo sé y echo la culpa a los sistemas de unidades de la época. Bueno, yo me haré con un ejemplar de vuestra publicación y seguro que Antonio... Antonio, sí, claro, hay un capítulo dedicado explícitamente al tirocinio, a la explicación. Entonces, a la explicación, exactamente, ya lo dijo Pedro, así que bueno, me he adelantado por la curiosidad, a ver si te había comentado a ti algo, Antonio, ¿vale, Julio? Y luego ya la última cosa que me llama la atención, porque claro, hoy en día estamos muy acostumbrados a la divulgación científica y a la extensión de todas nuestras publicaciones. ¿Cómo se hacía entonces? Es decir, no sé si hay alguna constancia de que ese tirocinio fuese público en Zaragoza. ¿Me explico, Julio? Sí. Tengo un ejemplo en otro profesor de matemáticas que publica otro libro de aprender matemáticas, que también vivía en la Madalena, Javier García, creo que se llamaba. Él publica y vende el libro en su casa. Entonces él lo publica, tendría dinero para pagar la publicación del impresor, el impresor lo vendería, sí, seguro, vamos, seguro, supongo, y él lo vende en su casa. La tienda, la librería es, en este caso, su casa. Entonces, la tirada, mi sospecha es que tuvo mucho que ver con la muerte de su padre, porque ahí se acabó el dinero, y la venta del libro... el impresor, su casa y el poder de tu familia para poder llevarlo a otro sitio. Claro. Bueno, ser la casa de uno no es algo normal. Claro. Me parece muy interesante. Yo creo que no sé, magnífica la presentación, Julio. A mí me ha gustado mucho. Y bueno, ya me dirijo a todos los participantes. Si queréis hacerle alguna pregunta a Julio o si Raquel quieres comentar algo o por el chat si hay alguna pregunta, yo que no las estoy siguiendo, pues ahora, por favor, plazo para preguntas. Mira, Chelo, aquí Edith Padrón hace una pregunta. Sí. Dice, le pregunta a Julio si puede ocurrir que María Andresa utilizara herramientas geométricas para resolver algunos problemas aritméticos. De nuevo, Antonio me podría echar una mano, pero no, yo creo que no. Es puro cálculo, está perfectamente orientado al comercio. Es su familia, es su entorno. Todos los ejemplos, todos sus problemas están dirigidos al cálculo aritmético. Y yo no he visto, no he sentido que hubiera ningún guiño a la geometría. Igual Antonio me corrige, pero no he visto que hubiera nada dirigido a la geometría. Yo ahí lo único, en el tironicio no, ahí no aparece nada de la geometría. Tal vez en el manuscrito podría ser, o sea, si consideramos que estuviera influenciada por los escolapios sí que podían haber utilizado métodos geométricos, pero eso ya son conjeturas. Eso es conjetura. Lo único que dice es lo que dices. Hace raíces para... Quiero decir, es lo único que sabemos es lo único que sabemos.
Entonces, Sí, Edith justamente dice que estaba pensando en el manuscrito, en el Para sí solo. el manuscrito, las únicas noticias, igual, bueno, os sé. El Para sí solo. Noticias especulativas y prácticas de los números, uso de tablas de raíces, reglas generales para algunas demandas, bla, bla, bla. Son muchas las cuentas, cálculos, sumas y reglas que se dan en dicho escrito. Todas las referencias son aritméticas. Todas las referencias son aritméticas, es lo único que puedo decir. Y ahí aparece el que dices que es su amigo, ¿no? Julio Pedro Martínez, que es un dominico. Sí, Es ese, ¿no? Sí, la tasa menciona a su amigo Pedro, lo junta, Ahí está. junta los dos, sí. La tasa lo nombra también a Pedro Martínez. Desde luego me parece increíble personalmente esta mujer en 1738 que optó por no casarse, también optó por no ser monja y no comprendo, y además debió de ser una buena hija en el sentido de que es una especulación, supongo que quiso ayudar a su padre, ¿no? Pero probablemente sí que fue una motivación que tuvo ella, ayudar a su padre, dijo así igual convenzo a este hombre de que no me haga casarme o algo así. En fin, que le debemos mucho a María Andresa. Y un poco tarde nos hemos dado cuenta. Así que muchas gracias. Mira, Julio si y me Pedro. permitís, hay aquí otro comentario de Pedro Clavería, que la pregunta dice: en los países anglosajones se establecen en algunas ocasiones cátedras con el nombre de algún estudioso ilustre y de reconocido prestigio en la materia de la cátedra, para prestigio de la misma. ¿Se va a hacer lo propio con Andresa Casamayor? Quizá, no sé si hay algún tipo de iniciativa de poner nombres a algún edificio o alguna cosa que conozcáis. ¿Algún poder político en la sala? Sí que mencionamos el ponerle nombre a la biblioteca de matemáticas. María Andresa Casamayor, todo el mundo parece de acuerdo. Confiemos en que siga adelante. Hay algo que es lo que está diciendo Raquel. Se ha pedido unas cuantas veces el poner una placa en la casa de María Andresa, como recuerdo de la casa en que habitó, y también, no te puedo decir, este no es un país anglosajón. Claro. Puedo contestar. Sí, intentamos hacer en el sentido que está diciendo esta persona. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión más? Pues yo creo que podemos ya finalizar. ¿Algún comentario? ¿Algo que... Julio, Pedro, Raquel? Pues entonces nada, nos quedamos todos con Almodóvar del Pinar, a ver cómo movemos esas letras, a ver si llegamos a resolver el enigma. Muchísimas gracias, Julio, muchas gracias, Pedro, Raquel, Aliuma y a todos los que han colaborado en esta serie de conferencias tan interesantes. Y